Hola, buenos días a todos y todas quienes están acá en el auditorio el día de hoy. Y buenos días también a las personas que nos siguen a través de el Facebook. Desde el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, el Programa Infraestructura del Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, y también de parte del Instituto de Investigación en Educación, les damos la más cordial bienvenida al foro Reflexiones acerca de la interacción social en el comportamiento vial. Hoy, en el marco del Día Mundial Sin Auto, una fecha definitivamente importante alrededor del mundo y también acá en Costa Rica. Primeramente, tendremos la presentación de los resultados de la investigación Conducta Prosocial y Agresiva en Carretera, un estudio exploratorio con personas jóvenes y adultas. Y posteriormente también tendremos la presentación de la campaña de comunicación sobre el tema y luego el foro con nuestras panelistas. Para iniciar, le doy la palabra a la doctora Katia Alvarado Calderón para la primera presentación. Buenos días. Bueno, el interés en el estudio del comportamiento prosocial y conducta vial viene de hace algunos años atrás, cuando nos juntamos 3 personas, Lisbeth Araya, Jacqueline García y mi persona, preocupadas por la violencia que ha venido en aumento en la sociedad costarricense y que eso lo veíamos, decíamos nosotras, reflejado también en el comportamiento vial. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda de información. Perdón, es que ya ahora sí pasó. Y bueno, los datos que están publicados al 2022 en el informe de accidentes de tránsito del COSEBI nos aporta esta información. Sin embargo, cada trimestre nosotros vamos teniendo información actualizada, y hoy lo que traigo pues son estos datos donde vemos que en orden digamos, de accidentes, la persona peatona es la que está más expuesta a accidente de tránsito, obviamente. Luego sigue el ciclista, el motociclista, y luego, bueno, ustedes pueden ver, ¿verdad? Pasajeros, motociclistas. Cuando nosotros indagamos sobre el por qué, nosotros nos damos cuenta que es el tema de conducta de riesgo, fundamentalmente. Entonces, ¿por qué también vemos más accidentes en motociclistas? Bueno, la cantidad de motociclistas en este momento es muy alta, y sobre todo también ligado a varones, ¿verdad? Entonces, estos son datos que nosotros traemos porque en los resultados de investigación estos datos van a salir también reflejados. Entonces, cuando nosotros vemos infracciones por accidentes de tránsito, sí nos damos cuenta que tienen que ver con conducta de riesgo, porque todas son prevenibles, ¿verdad? Todas las situaciones aquí de accidentes es por descuido. Entonces, que no siguen las señales de tránsito, que hay adelantamientos, falsos adelantamientos, es que no se cuide el auto, etcétera, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la investigación es explorar las características de las personas que tienen conductas agresivas o de riesgo en relación con las conductas prosociales o seguras. Eso. Y queríamos empezar con población universitaria, pues varias razones, ¿verdad? Una es facilita el acceso, trabajar con población universitaria, pero además aquí tenemos una gran diversidad, ¿verdad? De patrones de comportamiento en relación con la vialidad, porque, bueno, tenemos mucho zona peatonal, pero también tenemos zonas de construcción, tenemos chicos que andan en patineta,
bicicleta, etcétera, ¿verdad? Perros, gatos, etcétera. Entonces, es tal diversidad que se prestaba como para revisar y explorar. Nosotros partimos entonces de estos dos conceptos claves, que es el comportamiento prosocial seguro y que es el comportamiento agresivo o violento o no seguro. Entonces, estas dos definiciones son las que trabajamos en la investigación. El comportamiento prosocial, desde López y colaboradores, vamos a entenderlo como toda respuesta de ayuda que se le da al otro. En ese sentido, serían respuestas del conductor o de la conductora relacionadas con la cooperación, la tolerancia, con incluso solidaridad. Y el supuesto de fondo es que el comportamiento prosocial se mantiene estable después de la adolescencia y que es igualmente estable en diferentes ámbitos de acción. Entonces, es uno prosocial en el ámbito cotidiano, de la vida cotidiana. A uno le gusta colaborar con personas que necesitan apoyo, etcétera, aún siendo altruista, ¿verdad? Uno. Y luego, en esto mismo se vería reflejado en el comportamiento prosocial en carretera, porque los estudios lo que apuntan es que hay una base también de personalidad relacionada con el comportamiento prosocial. Entonces sería, o sea, no sería coherente con la personalidad que en la carretera uno se vuelva una persona muy agresiva y en lo cotidiano una persona muy amable, ¿verdad? Que sí se ve reflejado en alguna caricatura de hace unos años, ¿verdad? Y Harris y colaboradores lo que plantean es pensar la conducta prosocial únicamente por la respuesta segura en orden del cumplimiento de la ley. Que nos lleva también a que uno respeta la ley porque uno se preocupa por el otro, por la vida de los demás, por la mía, etcétera. Y no tanto porque quiero evitar la infracción de tránsito, porque entraríamos también en otro tema que tiene que ver con la moral, ¿verdad? Evitar la infracción, no porque me preocupen los otros, sino porque no quiero pagar la cuenta. Eso no sería prosocial, altruista, pero al final sí es algo prosocial porque sí estoy cuidando a los otros, ¿verdad? Entonces, esa es otra discusión de fondo que no hacemos en la investigación, pero que está presente. La conducta agresiva, entonces, tiene que ver con todo lo contrario. O sea, todo lo que hacemos que incluya un riesgo para la vida propia y para los otros. Y eso tiene que ver con el incumplimiento a las normas, por eso el tema de infracciones de tránsito se vuelve importante en la investigación y todas aquellas otras prácticas relacionadas con el rompimiento del lazo social, como lo veríamos después nosotras, ¿verdad? Para nosotros ese es el tema más grave, ¿verdad? Que el tema de lo prosocial o lo no prosocial habla tanto de la convivencia entre las personas como del rompimiento del lazo social. Y eso es lo que nosotros también experimentamos en la vialidad. Bueno, aquí estamos planteando algunas dimensiones del estudio, ¿verdad? Que sería el comportamiento prosocial antisocial, como el altruismo, la asertividad y la empatía, y el supuesto de que en ese contexto vial también se manifiestan, ¿verdad? Y también hacemos una revisión de la percepción subjetiva sobre la manifestación objetiva, es decir, qué piensa la gente, lo subjetivo, acerca de su respuesta concreta, objetiva de la conducción. Entonces, ese es parte del instrumento que utilizamos. Rápidamente, fueron 202 personas encuestadas, 122 mujeres y 80 varones, todos con licencia de conducir, y el rango sí es amplio, ¿verdad? De 19 a 67 años, porque participó toda la comunidad universitaria. Entonces, tenemos que la mayor cantidad de personas que han respondido a esta encuesta se encuentra entre los 30 y 39 años de edad.
La composición, como les digo, refleja una gran diversidad, ¿verdad? Desde estudiantes, personal del área administrativa, o sea, personal ya adulto, ¿verdad? Y estudiantes, incluso desde como ven ustedes, tenemos mínimo 19 años que todavía está saliendo de adolescencia, entonces tenemos en ese sentido la gran diversidad de varias áreas de la universidad, de educación secundaria, de agroalimentarias, del área de educación en general y ciencias sociales. Todos provenientes, bueno, 57% provenientes de área metropolitana, y la encuesta se hizo en línea. ¿Por qué la hicimos en el tiempo de pandemia? Eso fue un reto y planteó unas dificultades, pero lo resolvimos así y tuvimos una gran respuesta. Uno pensaría que quienes respondieron eran las personas más prosociales, ¿verdad? Porque quisieron colaborar con la investigación. Entonces, confiamos en que hay bastante transparencia y honestidad en las respuestas que nos dieron, ¿verdad? Los instrumentos, como les digo, fue el de Harris, que trabajaba con conductas seguras o prosociales muy puntuales, de acuerdo con la ley de tránsito. Ese se sometió a todos los procesos de traducción como corresponde en la literatura. Y el comportamiento prosocial vital y en el tránsito de López, que lo que hacemos es un ajuste lingüístico porque viene de España. Ya hay hallazgos en el tema porque ya hay algunas investigaciones. Hay un vacío grande sobre comportamiento prosocial en carretera. Son pocas las investigaciones, pero ya se tienen algunos hallazgos. Por ejemplo, que la personalidad sí está relacionada, ¿verdad? Eso es importante desde algunos factores de personalidad. Tenemos también que la conducta es estable y esto lo sabemos desde los estudios de comportamiento prosocial en general, con infancia y adolescencia. Y tenemos con el instrumento de Harris, que sería el PADI, ya hay medidas de personalidad relacionadas con lo que evalúa este instrumento. Igualmente que la conducta prosocial vital no se diferencia de aquella que se hace en la carretera. Algunas conclusiones de nuestra investigación. Bueno, queremos desarrollar con esta investigación un programa también de formación. Nos gustaría hacer ese aporte desde la educación, porque nos ubicamos desde ahí. Y los instrumentos han presentado una muy buena consistencia interna, así que se pueden seguir utilizando, nos parece. Y se obtienen entonces evidencias de validez de contenido porque las correlaciones entre instrumentos para respuesta prosocial son altas. Entonces, por lo menos ese constructo está ahí verificado, ¿verdad? Y los resultados sugieren la importancia de desarrollar entonces nuevas líneas de investigación. ¿Qué obtenemos también? Bueno, que la gente joven, las personas jóvenes, varones, tienen una tendencia mayor a la conducción agresiva. Hay un tema también de una emoción de enojo, que aunque no se estudió, sí se puso como una pregunta control, y el enojo se correlaciona con conducta agresiva, pero lo inquietante es que estaría más relacionada entonces con la respuesta de los varones que las respuestas de las mujeres. Las mujeres lo que responden es que la emoción principal es la de miedo. Y la de miedo se asocia con otras emociones como de angustia o de malestar general, ¿verdad? Entonces, esto también da un indicador de cómo entramos al tema y podría ser también a partir de un enfoque de género y de socialización de las emociones, que es distinta entre hombres y mujeres. Entonces, no sería suficiente establecer una sola campaña como generalizando, porque cada uno tiene una motivación distinta en el ámbito de la carretera. Sin embargo, nosotros procuramos pensar entonces en lo colectivo y entonces trabajamos campañas de sensibilización sin ignorar que ya se han hecho esfuerzos en ese sentido, que están estas por aquí. Y nosotros entonces proponemos una que fue sometida a discusión. Varios de aquí estuvimos, ¿verdad? en esa reunión, y al final
quedamos en Carretera Somos Vos y Yo. Esta campaña, junto con el equipo de investigación, la ha desarrollado la señorita Mónica Bermúdez, que es estudiante avanzada de comunicación y tiene su técnico también en diseño gráfico. Entonces ha sido una ayuda invaluable y la dejo a cargo entonces de la presentación. Bueno, buenos días. Nosotros tuvimos la campaña, se basó en una campaña de sensibilización, ¿verdad? Esto para llegarle más, perdón, esto para llegarle más directo como a nuestro público meta, que es ahorita la comunidad universitaria, ¿verdad? Bueno, nuestra campaña va bajo el concepto de En Carretera Somos Vos y Yo, así como lo dijo Katia. Lo que queremos con estas palabras, más que todo, era unir o tener esa equidad de todas las personas que formamos parte de la comunidad vial, ya que no son solo los conductores, sino que también hay pasajeros, peatones y, bueno, en general todos formamos parte de eso y tenemos que cooperar para la seguridad vial y respetarnos los unos a los otros en la carretera. El objetivo de la campaña es sensibilizar a la comunidad universitaria acerca del comportamiento seguro o prosocial en carretera. Como bien dijimos, toda la comunidad es parte, no solo los conductores. Por eso se utilizaron diferentes ejemplos de campañas anteriores hechas por otras instituciones para tener como una idea más clara de lo que queríamos llegar a hacer. Ya con la metodología del trabajo, aquí primeramente se hicieron reuniones entre Kat y yo, donde me explicó como los detalles y las conclusiones a lo que se llegó con la investigación y de eso los intereses y necesidades que se tenía que resolver con la campaña que estamos proponiendo, ¿verdad? Ya con eso yo elaboré un brief donde se hizo como una leve investigación, ¿verdad? De lo que se han hecho anteriormente para como resolver el problema de la inseguridad vial. Pero siempre se utiliza como esto de los accidentes y se va por ese lado como para darle a entender a la gente que si no hace caso le va a pasar algo mal. Nosotros queríamos tirarlo más por un lado de cooperación, de que nosotros juntos podríamos, es una decisión, respetar y ser responsable en carretera, ¿verdad? Ya con eso pasamos a las propuestas. Se hicieron 2 propuestas diferentes y bueno, se escogió la que les voy a presentar en unos segundos. Y bueno, ya con eso se hicieron creación de lemas, más que todo de bajadas y de un call to action, hablando como en temas de publicidad, que es como llamados y las bajadas como hacer más para la concientización de las personas. Y bueno, se añadió el concepto creativo. Los medios de divulgación que vamos a utilizar, pues bien nos centramos en la comunidad, en el campus de Rodrigo Facio, ¿verdad? Que comprende las 3 fincas, finca 1, finca 2 y finca 3, por lo que vamos a utilizar afiches, vallas, esto en puntos estratégicos que sean como de mucha afluencia de los estudiantes, de los administrativos, de profesores, y también en el bus interno, que es como el transporte más utilizado por muchos de los estudiantes o de las personas que visitan la universidad como tal. Y luego vamos también a llevar la campaña digitales con las redes sociales de la universidad en los perfiles de Facebook e Instagram. Entonces empezamos con la campaña. La campaña comprende de 5 anuncios en los que se quería como crear un ambiente en la que las personas se pudieran relacionar, ya que si bien nosotros nos estamos enfocando en la comunidad universitaria, también no solo las personas viven o interactúan en la universidad, también están o van para afuera. Entonces, queríamos tener como esta idea de que siempre la gente se siente identificada. Entonces, se hicieron varios espacios aquí tomando en cuenta como igual todas las personas que comprenden la comunidad. Entonces, tenemos bicicleta, bueno, ciclistas, animales, niños, mujeres, hombres, automóviles, motocicletas, ¿verdad? Aquí se hicieron las frases, ¿verdad? Bueno, eso es un punto importante. Las frases cambian con cada anuncio. Entonces tenemos la identidad de la marca, que bueno, sería el Instituto de Investigación en Educación y la Universidad de Costa Rica. Luego la primera frase sería la bajada, que no somos los únicos detrás del volante. Luego vamos con el concepto creativo,
que en carretera somos vos y yo. Y luego el llamado que hacemos a la comunidad, que sería el cuidemos nuestras vidas al manejar. Después de eso vamos con el segundo anuncio, que igual tiene lo mismo. Aquí sí se añadieron más detalles que son puntuales de la universidad, tanto como el bus interno o detalles así pequeños que todo el mundo conoce como el girasol, que, ¿verdad? Nada más así como para enseñarlo. Y aquí lo que queremos es dar esa precaución que hay que tener el conducir, ¿verdad? De que no estamos solos y hacemos un llamado a que la seguridad vial tiene que ser un hábito en cada uno de nosotros. Luego tenemos el anuncio 3. Aquí representamos que también la calle comprende también trabajos en la vía, entonces hay que tener esa precaución y tomarlos en cuenta para mantener el orden en lo que es la carretera y conducir bien. Luego tenemos el anuncio 4. Este sí es como más neutral, ya que se puede entender como en cualquier momento que uno vaya caminando en la calle. Igual queríamos tomar en cuenta personas que no tuvieran como que presentaran alguna discapacidad, porque bien hay que también tomarlos en cuenta y respetarlos, porque también son parte de la comunidad, así como respetar los lugares que son destinados para estas personas por la ley y así. Y luego el anuncio 3 es que si bien muchos de los estudiantes de aquí utilizan tanto buses externos para viajar a su casa como el tren, entonces queríamos también meterlos en la comunidad. Y aquí lo que queremos es como el de mantener la calma, el manejar y ser responsables, elegir ser responsables, porque esa es la decisión que cada uno de nosotros tiene. Y entonces en eso basamos nuestra campaña, en que tenemos que ser responsables, que es nuestra decisión, y no es simplemente el hecho de que hay una amenaza de un accidente o así, si vamos a manejar mal o irresponsablemente, sino que también tenemos que cuidarnos a nosotros y a los demás, porque estamos compartiendo un espacio en común. Eso sería. Muchísimas gracias por la exposición, tanto por los mensajes y por la información tan valiosa que nos compartieron. Quisiera ahora, bueno, primero que todo presentarme. Mi nombre es Agustín Gómez, yo soy investigador del Observatorio del Desarrollo y dentro de las alianzas estratégicas que hoy queremos promocionar con este tipo de actividades se encuentra justamente el fomentar espacios de reflexión y espacios en donde podamos compartir diferentes puntos de vista y comprender un poquito el por qué, como decía la doctora, a veces nos transformamos y a veces no nos transformamos cuando estamos detrás del volante o detrás de algún ecosistema vial, que es una de las diferencias que también tenemos que empezar a comprender. Creo que este panel que vamos a introducir nos va a brindar luces no solo sobre el esquema y la forma en la cual podamos trabajar, sino también en líneas sobre cuáles deberían ser estas políticas públicas que deberíamos estar pensando no para dentro de 5 años, sino las políticas públicas que deberíamos estar pensando para dentro de 20, 30, 40 años. Y eso tiene que ver con la forma en la que también nosotros nos desenvolvemos en el ecosistema vial, pero sobre todo en algo muy puntual, cómo nos educamos y quién nos educa. Ahora estaba conversando con Lisbeth del tema del miedo que hacían alusión en la investigación sobre las mujeres y decía, ustedes les preguntaron quién les enseñó a manejar o quién fue ese primer acercamiento con el cual tuvieron en esa experiencia. Eso marca mucho o marca mucho la forma en la cual nosotros nos desenvolvemos. Y en una experiencia personal, por ejemplo, a mí me enseñó un camionero a manejar. Un camionero. En su momento era un peón que tenía mi padre, que era que trabajamos en la agricultura en cafetales, y él me enseñó en un Land Cruiser del 74. Entonces, podrán saber, digamos, lo que es alguien en 16, 17 años en un Land Cruiser con un camionero, ¿verdad? Y todo lo que podría devenir de ahí.
El camino ya me enseñó a ser mejor en esos aspectos, espero yo, pero sin duda hay ciertos conceptos que todavía son un reto en el país. Y yo creo que este es el espacio en el cual, y agradecer tanto a la NAME, al INIE, digamos, y a los que están detrás de esta logística de este evento, porque realmente a veces escuchamos lo mismo, pensamos lo mismo, pero yo creo que también hay que ser un poco disruptivo en la forma de abordar. Y creo que este panel va a motivar ese espacio. Me voy a permitir presentar a las panelistas, a las 3 panelistas que nos van a estar acompañando y invitarlas a subir al estrado. Después vamos a manejar una dinámica un poquitín diferente porque doña Carolina tiene una presentación, entonces tal vez para que todos la podamos compartir, nos bajamos y nos volvemos a subir. Entonces, por eso no hay problema. A la licenciada Cindy Coto Calvo, por favor, es licenciada en Derecho, funcionaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes desde el 2023, ha fungido en 2 periodos como directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial y es parte del Consejo Directivo del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. A la doctora Lisbeth, por favor. A la doctora Lisbeth Araya Jiménez, es doctora en Comunicación y Cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, máster en Comunicación y Desarrollo por parte de la UCR, formada por el Instituto Costarricense de Psicodrama, y es docente en la Escuela de Comunicación y el programa de posgrado en Comunicación. Y a la máster Carolina Hidalgo Herrera, que es abogada, docente, investigadora también, experta en construcción de soluciones y gobernanza, con más de 12 años de experiencia en puestos de liderazgo a nivel institucional y político, tanto nacional como internacionalmente, siendo la 3ª mujer y la más joven en presidir el Congreso Nacional Costarricense. A las 3, muchísimas gracias. Es un honor contar con cada uno de ustedes dentro de este espacio. Y lo que quisiéramos es iniciar tal vez con esta ronda, y le daría tal vez la palabra a doña Cindy, después a doña Carolina y a doña Lisbeth para que desarrollen el tema de justamente cómo desarrollar acciones dentro del marco de una campaña o dentro de los resultados de esos proyectos de investigación que puedan incidir realmente en un cambio. Hemos visto y en otras, digamos, en épocas viejas de mi vida, estuve trabajando mucho con el tema de motociclistas. Y por más que uno trataba de invertir y de generar conciencia y demás, hay un comportamiento adquirido que cuesta mucho cambiar. Entonces, ¿cómo aprovechar estos espacios, esta reflexión, teniendo en cuenta que la Universidad de Costa Rica es un ecosistema que traslada a la realidad nacional todo el comportamiento? Tenemos todas las ventajas y desventajas de un ecosistema vial complejo, en donde, para ser honesto, cuando uno lo ingresa a la universidad, muy pocos espacios le explican cómo tiene que desenvolverse en la universidad, ¿verdad? Entonces, y desenvolverse es meramente como caminar, ¿verdad? Y cómo distribuirnos. Entonces, dejo esa pregunta sobre la mesa para empezar. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. La verdad es que un gusto. Yo podría creer que hablamos desde diferentes estratos todos de este problema, porque lo vivimos en todas las familias, lo tenemos. Cuando reviso la investigación, en realidad me sorprende cómo todos llegamos a la misma convergencia. Cuando nosotros analizamos los datos, efectivamente, ¿verdad? Como decía ahora la compañera, nosotros ya ni siquiera es cada 3 meses. Los datos a mí, la policía me los reporta diarios. Nosotros, como los chicos, los estadísticos míos, yo siempre les digo, ¿verdad? Son como los astronautas formados aquí. Mi equipo de estadísticos es un equipo de lujo, pero eso hace que son extremadamente delicados con el manejo de los datos y la depuración. Por eso es que cuando ven lo que estamos publicando, refiere al 2022, pero porque ellos han revisado todos esos datos, son cotejados con los expedientes del Poder Judicial y salvaguardando los datos de la intimidad de las familias, porque estos números reflejan 485 familias que el año pasado tuvieron una pérdida. ¿Qué pienso yo? Donde convergen esfuerzos, cuando yo veo, ¿verdad?, el trabajo que presenta la compañera, cuando grafica la realidad con la que nosotros trabajamos,
Y voy a decir, es esa interacción de una movilidad segura, sostenible. ¿Qué pasa? Dentro de la sociedad, el día a día nos lleva a que cada quien quiere tener un rol de empoderamiento donde mi realidad priva sobre el otro y llegamos a esta guerra a la que llegamos. ¿Qué pasa? Tenemos una doble moral cuando todos predicamos un comportamiento que le queremos exigir al otro, pero yo no lo cumplo, ni tampoco lo hago exigir, depende del rol que lleve. Entonces, cuando usted se ve en su vida, si usted ve en la academia, cuando leemos todo esto, si yo le presento esto, el objetivo, a cualquier madre de familia, diría, claro, es una barbaridad, necesitamos un comportamiento prosocial, debemos tolerar. Cuando el chico agarra las llaves porque va de fiesta y sabe que va a ir a ingerir licor, le da la bendición, lo persigna y lo deja salir. Porque no somos capaces de ponerle a nuestro hijo el límite de que si va a ir a ingerir licor, no toca ese trago. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que está socialmente aceptado. Él se va de fiesta con su moto porque ya trabaja y él se compró su moto y yo no le voy a poner ese límite. Entonces, perdón, es que tenemos que reestructurar nuestras familias, tenemos que reestructurar nuestra forma de pensar. Ahora cuando el presentador dice que él le enseñó a manejar un camionero, yo retrocedí y dije, no, a mí me enseñó a manejar mi papá, pero mi papá con un sesgo antimachista, seguramente porque él es bien machista, y queriendo que yo no sufra lo que él ha impuesto en sus roles de vida normal, mi papá me crió a mí con un empoderamiento particular que establecía que yo tenía que casarme hasta que tuviera mi profesión, mi cargo, mi casa, para que ningún hombre a mí me pudiera condicionar en lo que yo iba a hacer o iba a producir. Entonces, claro, él generó, y yo siempre les digo, vea qué vacilón, como él sabe, porque esa no es la forma en la que mi papá trata a mi mamá, ¿verdad? Después de que me empoderó a mí, yo tuve que enseñarle cómo se trata a una mujer, porque él me enseñó a mí cómo hacer valer los derechos de una mujer, y yo luego, cuando ya crecí, lo tengo clarísimo, mi hermano menor nació cuando yo tenía 12 años, y cuando mi mamá se fue para el hospital, mi papá se sentó en la mesa y me dijo, vaya a ver, hágame de comer. No, papi, usted ha dicho claramente que los hombres son capaces de hacerse de comer, entonces vamos a ir juntos y luego vamos a lavar. Y mi papá ha tenido que reeducarse y quitarse un machismo que él me enseñó a no permitir. Cuando mi papá me enseñó a manejar, me enseñó con una conducta totalmente violenta. Y es, cuando usted agarra este carro, nadie, porque usted sea mujer, puede decirle que usted no manda en este carro. Porque son patrones que ya traemos arrastrados y esa es agresividad. Y yo soy malísima manejando, ¿verdad? Tras de mí. Porque yo soy la persona más cauta, entonces yo manejo despacísimo. Yo veo un accidente, en esto trabajo. Entonces, hace 2 meses, yo llamé a la casa y les dije, hey, no sé a qué hora va a llegar, porque una chica se salió de la carretera, salió rodando, tuve que estacionar mi carro, llamar a la policía, ir a ver, y ellos, mami, ¿cómo se baja? ¿Cómo? Porque perdimos la sensibilidad, usted pasa y ve esto, y yo decía, Dios del cielo, si yo me estrello, ¿yo qué hago? Entonces fui, mira, tenés un celular, tenés alguien a quien llamar, porque perdimos la sensibilidad en todo nivel. La política pública a la que tenemos que llegar es volver a entender que todos tenemos que ser sensibles con el otro, porque el motociclista, aunque tenga una conducta muy agresiva, merece respeto. Y si él está violentando las normas, no caigamos en lo mismo. Dale espacio. Vamos a ir en un proceso de respeto continuo donde aprendamos que aunque yo ande en carro y el otro ande en moto, tenemos que respetar los espacios. Vamos a tener que ir de la mano entre, hay que ir, ¿verdad? Aquí, entre el golpe y el abrazo, porque la policía de tránsito va a tener que ser muy vehemente con las multas, porque todos aprendemos cuando nos ponen una multa.
Y es tristísimo. Pero usted ve a los que llegan, a los que llegan todos. Mire, yo di un giro en U indebido, si había doble raya amarilla, pero es que el policía de tránsito no me disculpó, ¿no? ¿Cómo? Y cuando usted va a Estados Unidos, no se le ocurre violentar una norma, porque sabe que efectivamente la van a imponer. Es que vamos a tener que hacer las dos cosas, es educar con empatía, pero mientras tanto vamos a tener que ir sancionando, porque la guerra que vivimos en carretera ya no nos va a dar más, ¿verdad? Pero si ustedes ven, el año pasado el 85.6% de los fallecidos fueron hombres. Justo lo que refleja el estudio. La agresividad se nos está marcando más en los hombres. En ese, cuando usted ve el desglose, ¿verdad?, de las edades, en los 3 rangos que van de los 20 a los 40 años, estamos sufriendo la mayoría de las muertes. Y además son los hombres que están en edad productiva, ¿no? Entonces estamos en realidad enfrentando un problema que tiene que ver con el empoderamiento social, esa agresividad que se ha ido recreando. Entonces hay que hacer como varios frentes. Me encanta la campaña, ¿por qué? Porque la gente cuando abre las redes sociales de la universidad tiene una mentalidad receptiva diferente que cuando está viendo los anuncios que ya son del Consejo de Seguridad Vial, porque ya sabe que le van a decir lo mismo, que por favor se cuide. Entonces, el ponerle un anuncio de salvaguarda de la vida en el bus de la universidad nos captura un momento en el que la gente no está recibiendo ese mensaje. Este es un espacio que por naturaleza yo amo, porque usted aquí ve, la gente la ve caminar y la gente entra al campus universitario con una cultura de respeto distinta, porque aquí la movilidad aún es bastante segura. Entonces, ese respeto que se tiene en el campus nos va a servir para llevar el mensaje con muchísimo mayor apertura a otros ámbitos. Entonces, creo que la forma es en que trabajemos juntos desde todos los ámbitos y ojalá que igual reproduzcamos en nuestras familias, en nuestras casas este mensaje, porque de alguna manera hemos de reeducarnos para ver que ya nuestra conducta en carretera debe cambiar, porque en este país, con las condiciones que tenemos, no podemos seguir pretendiendo imponer la ley del más fuerte. Necesitamos volver la mirada a los usuarios vulnerables, a los ciclistas, a los peatones, porque tienen una condición que nos obliga a tutelarlos de manera especial y porque adicionalmente a eso, todos los chicos jóvenes tienden a hacer ejercicio en bicicleta. Tenemos que garantizarles un espacio para lograr que esa movilidad, aparte de segura, sea saludable, sea una movilidad que nos permita garantizar la vida y ojalá un comportamiento prosocial en todos los ámbitos, porque cuando eso lo logremos, eso lo vamos a ver en todos los demás ámbitos. Tanto que hablamos de la seguridad nacional, es esto. No hay, ahora es decir, no hay alguien que tenga esta agresividad en carretera, que llegue y sea empático con sus vecinos, proactivo en sus ámbitos de trabajo, porque sería un contrasentido. Entonces creo que es trabajar juntos, desde todos los estratos que nos tocan, para reeducar lo que es la conducta en la carretera, sea que somos peatones, porque igual hay peatones que no saben caminar en las vías, seamos ciclistas, seamos motociclistas, seamos conductores, ¿verdad? Pues pienso que esa es la vida. Sí, muchísimas gracias. Hay un tema, digamos, muy interesante que usted propone sobre cómo la gente dentro de la U cambia su chip a la hora de entrar. Uno que pasa el 90% dentro de la U, mira que a veces eso no es tan claro. Mira que a veces no, y se lo agradezco porque es una muy buena percepción que nos tienen hacia afuera y nos anima a reflexionar hacia adentro. Porque a veces lo que decimos es que se toman demasiadas libertades, por ponerlo bonito, tanto los peatones como los que compartimos el espacio, en función de que tal vez no estamos entendiendo la dinámica del espacio.
Y en función de que no estamos entendiendo eso, no entendemos por qué un chico con audífonos cruza media calle teniendo un paso peatonal a los 20 metros, ¿verdad? O porque de un pronto a otro el chico sale detrás de un espacio donde no tenía que salir para cruzar la calle. Y uno dice, ¿verdad? Entonces son reflexiones que también a lo interno de la UNO generan, digamos, distintas posiciones sobre cómo deberíamos planificar el espacio urbano. Pero, doña Carolina. Mucho gusto. Voy ahí. Sí, tal vez, porque aquí está el Ok. espacio, entonces no sé si nos acompañan, Sí. después volvemos para el espacio. Ok. No, ok. Creo que tengo doble micrófono, ¿no? Bueno, ok. Listo. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Ok. Vale. Usted me dice que. Si no lo puedo hacer a capela, sin problema. Ok, muy bien. Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Muy buenos días. Quiero arrancar con un profundo agradecimiento a la Universidad de Costa Rica por hacer esta investigación, porque quienes hemos intentado acercarnos a la generación de política pública sobre movilidad, el tema siempre es los datos. O sea, de dónde o cómo justificar las decisiones, y a Costa Rica le cuesta mucho generar datos. Quiero tal vez decir que la principal referencia, al menos desde mi experiencia, ha sido los estudios que ha hecho el Estado de la Nación, que en gran medida le ha puesto como un foco importante al tema de movilidad urbana, pero me pareció sumamente curioso porque honestamente es la primera vez que leo la palabra empatía en políticas públicas de movilidad urbana. Y no es un tema menor. Creo que la decisión y el cambio en la agresividad en carretera pasa mucho por humanizar, que es justamente esta discusión, y celebro que la Universidad de Costa Rica quiera funcionar como una especie de experimento de referencia, porque a la hora de que nos acercamos a poder volver a repensar algunas políticas públicas, podríamos utilizar esta de referencia. Entonces quería arrancar con ese agradecimiento en particular, y también por la invitación a reflexionar un día tan importante como hoy. Creo que no pasa, pero vamos a ver. Creo que estoy teniendo problemitas para pasar. Ahí, listo. Lo primero es que yo creo que esta discusión es muy compleja tenerla sin hacer una revisión de cuál es nuestro sistema. Por diferentes razones y el esquema de desarrollo que hemos tenido, es demasiado evidente que como país tenemos una visión carrocentrista y hay que arrancar por ahí. O sea, la inversión mayor se da para asfalto, no para peatones. Y ahí hay una primera violencia sistémica donde le estamos poniendo mucho más atención a un aparato y a una máquina versus a las personas. Y eso es, creo yo, lo fundamental para empezar a hacer un cambio de paradigma respecto a la violencia en carretera. Difícil y sistémico, porque si uno dice, bueno, eso casi que hay que resetear el sistema, pero poco a poco se puede dar un ejemplo, por ejemplo, en la ley de movilidad ciclista, que fue la primera vez que incluimos la pirámide de movilidad en el marco normativo. Tuvimos un pleito bravísimo con los gobiernos locales porque un poco nuestro planteamiento era empecemos a distribuir un poco el presupuesto en seguridad vial, que así está planteado en los consejos municipales, más hacia los peatones y menos hacia el asfalto de los carros. Y la negativa era fuertísima, y es ahí donde uno ve que la persona no está siendo priorizada. Claro, los alcaldes, hombres en su mayoría, decían
es que yo de cara a las elecciones gano con carreteras, no gano haciendo aceras, señalizando bien. O sea, hay de alguna manera el reconocimiento del avance, la gente lo percibe en función del asfalto y la calle, no en función de condiciones mucho más humanitarias para las personas que circulan. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un twist importante si de verdad quisiéramos trabajarlo como de fondo. Además, el tema de la desconexión o la poca planificación urbana pensada en las personas, ¿verdad? Uno va a ver un plan regulador o hacer alguna gestión en la MUNI, es todo haciéndolo en condominios que tienen una gran cantidad de gente, donde no se le está pidiendo al desarrollador que haga una estación básica de parada de bus para las personas que van a vivir ahí, o inclusive una misma señalización humanizada para quienes viven ahí. Entonces hay una desconexión y hay una priorización del carro, siempre. Entonces no estamos poniendo a la persona en el centro. Y esto es un paréntesis que quería hacer respecto a las palabras que usaban en la investigación del enojo y la agresividad. Desde la metodología de la comunicación no violenta, que lo que pretende es que justamente trabaja cómo disminuir los índices de violencia en cómo interactuamos, dice que los seres humanos siempre actuamos en función de nuestras necesidades más básicas como seres humanos. Cuando nosotros nacemos, una necesidad fundamental es ser vistos y considerados por nuestros padres. Básicamente un niño que nace, si no le dan de leche o de amamantar o cuidados, muere. Entonces, crecemos a lo largo de nuestros días con una necesidad de ser vistos por los demás para nuestras necesidades básicas. ¿Qué pasa cuando no somos vistos? Surge la emoción del enojo. El enojo es una emoción que está directamente vinculada con no ser vistos, no ser considerados con nosotros mismos a veces, o que los demás simplemente no nos ven. Entonces, ¿por qué nos enojamos agresivamente en carretera? Porque el otro no está considerando que llevo poco tiempo, que tengo media hora de estar aquí, que es un calorón, que tengo que ir a recoger al chiquito en un puro carrerón, y nadie está considerando mi condición hostil en la que estoy viviendo. Entonces, claro, la gente es como una competencia permanente de aquí es sálvese quien pueda, y estamos empujando un poco a la gente a sobrevivir mientras se traslada, en lugar de pensar un poco cómo, en qué es lo que estás necesitando. O el otro, emoción de la que hablaron, que es el miedo. El miedo es una emoción que surge cuando el ser humano experimenta la sensación de que su estilo de supervivencia o su supervivencia está en riesgo. Claro que está en riesgo. Si mueren 400 y el resto de personas al año, por supuesto la gente experimenta miedo porque sabe que es un espacio donde no está siendo considerado y donde altamente posible su supervivencia pueda estar en riesgo. Entonces, si a esto le sumamos que la gente tiene en carretera, el experimento en carretera tiene una limitación de tiempo, que ahora es el recurso más preciado, ¿verdad? Estamos en la era en la que la atención y el tiempo es una de las cosas más valiosas, y en carretera lo perdemos demasiado. El Estado de la Nación ha sido clarísimo sobre la factura que le pasan las presas a la gente y su calidad de vida, incluso a la economía. Entonces, ese es un elemento que está ahí adicionalmente. Luego la accesibilidad, hoy que venía justamente en Bus por ser el día que es hoy, haciendo el esfuerzo también de venir a inspirar este espacio. O sea, la forma en que uno vive la acera y el traslado es sumamente agresiva, y por eso los peatones son las personas que más mueren. ¿Por qué razón? Porque no estamos invirtiendo en infraestructura suficiente, porque no estamos dando las facilidades. Yo ni les quiero contar lo que difícil que fue entender cuáles eran los buses que venían hasta acá a la UCR desde las afueras digamos, de la ciudad. Es bien complicado y eso lo vive todo el mundo todo el tiempo. Entonces sí, hay un problema ahí de empezar a poner en la política pública realmente primero a las personas. Nos cuesta mucho, y yo que tuve discusiones con jerarcas del MOP, creo que hay gente con muy buenas intenciones, pero que el mismo sistema institucional y la forma en que se presupuesta y que está pensada la institución no está vuelta a las personas, está vuelta al carro específicamente. Entonces ahí hay una complejidad que habría que empezar a revisar, y la U, si está queriendo hacer un experimento, ese mirar de nuevo a las personas me parece sumamente inteligente. Mi reconocimiento a las compañeras en comunicación que lo están haciendo. Y respecto a las referencias que hablabas de cómo volver la mirada hacia nosotros, una campaña que a mí me quedó clarísima del Chasis Sos Vos,
eso es lo que hacen, poner a la gente a pensar el riesgo que inclusive ellos mismos se están poniendo en carretera cuando no consideran algunos elementos. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué la gente se compra una moto? Primero, porque es más barata que un carro. Segundo, porque el bus va a tardar demasiado y prefiere asumir el riesgo de ser ellos el chasis con tal de movilizarse. Entonces ahí hay una tarea como súper importante y luego el tema del patriarcado en la calle es muy evidente. O sea, la violencia estructural de género se ve en la calle también. Ahí hay una manifestación evidente de cómo los esquemas de violencia también se reproducen en la calle. De hecho, un dato interesante que han mencionado es son los hombres jóvenes en edad productiva los que mueren en la calle. Es justamente el mismo perfil de quienes están muriendo más por crimen organizado o en olas de violencia. Ahí hay una compatibilización directa, digamos, el perfil es exactamente el mismo y eso tiene que ver con los patrones, sí, de género que tenemos instalados en la sociedad que se ven también reflejados en la calle. Estos son algunos datos que de fijo ustedes que son científicos y científicas de los datos ya los tienen, pero que a mí me ayudaron mucho a la hora de convencer por qué la ley de acoso callejero era fundamental, que es uno de los espacios donde las mujeres vivimos más acoso, porque eso es otra cosa. Es decir, ¿por qué las mujeres compramos carros? Porque ya no queremos que nos toquen en el bus, básicamente, o porque dan demasiado miedo bajarse después de clases a las 9 de la noche en una estación que no está iluminada. Entonces, la meta del carro a veces ni siquiera es material, es un tema de supervivencia y seguridad. Entonces, bueno, pero ¿quiénes están usando el transporte público? Porque no tienen las condiciones económicas. Un 82% de las mujeres versus un 69% de los hombres. Y el otro es el tema del acoso, sí es bastante importante, tocamientos, robo y ni qué decir, bueno, también un poco de lo que hablaban de accidentes de tránsito como una de las principales causales de muerte. Entonces, no quiere decir que Costa Rica no ha tenido la discusión. Aquí quería nada más proyectar también algunos de los ejemplos de esfuerzos que hemos hecho, como devolver, a ver, la ley no es política pública necesariamente, pero nos ayuda a empujar algunas cosas que pueden cambiar. Esto de los presupuestos, por ejemplo, respecto a qué se invierte en qué, si no es una ley, no pasa, ¿verdad? Pero entonces, ojo lo que nos ha costado humanizar y poner atención en la gente más vulnerable y con menos condiciones y que vive en situaciones más hostiles. La ley 7600 sigue siendo una lucha al día de hoy para cambiar las condiciones. El tema de la ley de movilidad y seguridad ciclística le ha costado un montón posicionarse y logramos curiosamente avanzar más en esa, que es bicicleta, y después vino la ley de movilidad peatonal, o sea, nos cuesta demasiado. Primero tenemos que avanzar como con una serie de discusiones para luego llegar al peatón y a la peatona, y aún así no hay básicamente presupuesto o no hay una priorización del presupuesto y de la política pública para las personas. Ahí básicamente lo que logramos fue avanzar en obligar en algunos parámetros básicos a las MUNIs sobre las aceras y muchas de las inseguridades que hay respecto a competencias y otra cosa sobre movilidad peatonal. El acoso callejero fue un gran esfuerzo también. Habría que ver y revisar los datos por ciento de cuánto se ha disminuido la violencia para las mujeres en la carretera a partir de la ley de acoso callejero y si eso realmente ha tenido un avance o no. Y bueno, distintas convenciones. Sin embargo, esto yo creo que no ha hecho un cambio porque no significativo, porque todavía no toca lo realmente estructural, que es hacia lo donde yo creo que como instituciones tenemos que ir, que nos importa mucho también la educación, sin duda alguna, que hay que empezar por la empatía y conectar con la necesidad del otro para mejorar las condiciones. Por supuesto, pero tiene que ir acompañado de un cambio un poco más grande. Ahí quedaron también algunas de las iniciativas pendientes en la discusión que tienen que ver con motocicletas y las condiciones de las motocicletas y cosas que puedan permitirle al peatón hacerlo como un poquito más accesible el transporte. Por ejemplo, el pago electrónico, que sigue siendo una complicación, temas de discapacidad y la gratuidad que pueda tener para algunas poblaciones vulnerables. Es decir, la discusión continúa. Pero sí yo creo que definitivamente el principal reto es la sensibilización y poner a la persona usuaria en el centro. Nicole Mesén, y con esto cierro, está haciendo, que es una persona con discapacidad que se ha vuelto una referente en posicionar las complicaciones que tienen las personas peatonas. En este momento está haciendo incluso una encuesta también
para levantar las preocupaciones de la población usuaria de los buses y cómo eso pueda de alguna manera levantarse para hacer presión sobre la elección de los gobiernos locales, básicamente cómo comprometer a las nuevas alcaldías en dar una mirada más fuerte hacia las y los peatones en cada uno de sus cantones, porque esto va en distintas estructuras con distintas responsabilidades. Y ahí sí yo creo que, por ejemplo, en una de las grandes frustraciones para nosotros, que fue perder el proyecto del tren, cuando teníamos la discusión con los otros diputados que no estaban convencidos o que se oponían a esto, nos preguntaban siempre, ¿y cuánto es el dato de la gente que se va a beneficiar? ¿Cuánta es la gente que usa el tren? ¿Cuánto puede ser el impacto? Y una de las cosas más frustrantes es que quizá a veces los datos no eran suficientemente fuertes, pero sobre todo no teníamos un grupo de ciudadanos ahí fuerte haciendo presión para que un proyecto de estos que realmente hace bastante más digerible el transporte pudiera ser una realidad. Entonces yo sí me quedé como con el mal sabor de sentir que la ciudadanía no tiene tal vez en su agenda poder empujar unas mejores condiciones del sistema de transporte público para ellos. Claro, ¿por qué? Porque la gente está ocupada sobreviviendo, yendo a estudiar, yendo a trabajar, cuidando a los chiquitos, o sea, pedirle que además se organice como sociedad civil para que empuje sobre una agenda de estas es difícil. Pero bueno, uno que hemos podido hacer el estudio comparado con otros países donde el sistema realmente cambió y empezó por la gente. Empezó por la gente pidiendo y exigiendo mejores condiciones para poder ser peatones en condiciones más seguras. Entonces, dejo estas ideas por acá y felicito de verdad a la universidad por tener una referencia con datos importantes donde se hace una invitación hacia la empatía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Carolina. Creo que apunta temas medulares y estructurales que nos ponen a pensar realmente cómo deberíamos gestionar Gracias. y cómo deberíamos tratar el ecosistema. Y eso me hace reflexionar antes de darle la palabra a doña Lisbeth tomando de referencia el ejemplo que usted decía de cuál es el bus que tengo que tomar para venir a la U. Yo vivo en San Joaquín de Flores, ya desde hace varios años. Y el reto que he tratado, solo me ha faltado venir corriendo a la U, para ver si agilizo los tiempos de traslado. Es impresionante, digamos, el reto que uno se enfrenta en los diferentes ecosistemas cuando uno viaja en bici eléctrica, cuando viaja en carro, cuando viaja en moto, cuando le cuesta el bus y cuando el bus no pasa y literalmente usted dice, ahora sí, ya hasta que llegue, ya no llegué. Ajá, así es. Ya no llegué. A pesar de que inclusive uno dice, bueno, hay mucha duplicidad en las rutas y demás, a veces, digamos, no es tan cierto. San Lorenzo, que es donde yo vivo, solo pasa un bus cada hora. Entonces, o agarras ese o hasta llegó, ¿verdad? O si no, tenés que caminar 500, 600 metros hasta que puedas obtener el próximo. Entonces, cuando uno se pone a visualizar realmente cómo se diseñó el país y qué mejoras se pudieran hacer, pasa por las necesidades y la supervivencia. Realmente cómo yo empiezo a priorizar otras cosas y el arma que tenemos como un carro, porque al fin y al cabo se puede transformar en un arma, Así es. o una moto o una bici, se vuelve una válvula de escape que no debería ser. Yo creo que todos vimos ayer la noticia que pasó, creo que fue en Cartago, del conductor o conductora de todo claro que perdió el control y se metió al parque y todas las otras cosas, y uno se pone a pensar, bueno, ¿quién nos enseña cuáles son las técnicas en las cuales, si por alguna razón yo pierdo el control, puedo tomar nuevamente el control del vehículo y evitar algo? ¿Verdad? Entonces, eso es interesante, pero doña Lisbeth, cuéntenos qué pasa en nuestras vidas, cómo podemos aterrizar esto, cómo podemos cambiar esto, si se puede cambiar. Y una pregunta muy interesante, ¿en qué etapa de la vida se tiene que cambiar eso? Bueno, lo intentaré. Bueno, primero yo, igual que Carolina, tengo que iniciar agradeciendo primero a Jacqueline García, que en su momento fue la persona que coloca la semilla de este tema en nuestras cabezas y en este instituto de investigación que hoy nos acoge, y a Katy Alvarado, que ha sido la persona que ha liderado el proyecto y que lo ha llevado adelante, y en ese equipo yo tengo la función de colaborar justamente como en esta mesa. Yo quisiera aportar a esta discusión algunos elementos teóricos, conceptuales,
como corresponde a mi función en la academia, para pensar por un lado la sociedad que vivimos hoy y lo que algunos teóricos y teóricas han llamado la subjetividad contemporánea, es decir, el tipo de seres humanos que somos y cómo tal vez esas categorías analíticas nos puedan ayudar a entender por qué un poco nos comportamos como nos comportamos en carretera. Como Katia les explicaba al inicio de esta sesión, el comportamiento vial no es diferente del resto de la vida, ¿verdad? No somos, a menos que tengamos, digamos, algunos compromisos psicológicos, dos seres humanos diferentes, ¿verdad? Somos una personalidad estructural. Pero entonces yo quisiera aportarle a esta reflexión algunos elementos primero sobre el tipo de sociedad que somos hoy. En ese sentido, me parece, siguiendo algunos teóricos y teóricas, que no podemos dejar de pensar la sociedad hoy sin pensar en el capitalismo en su fase neoliberal y las implicaciones que eso tiene. ¿En términos de qué? La idea de ser productivo, de ser eficiente, de ser eficaz, de ser veloz, como decía Carolina antes, nace en el ambiente de las empresas y en este capitalismo descarnado que tenemos. Hay que producir rápido, hay que producir cada vez más veloz, ¿verdad? Y lo que nos han enseñado los Foucaultianos, bueno, primero Foucault estrictamente y toda esa línea teórica después, es que de maneras muy astutas, las lógicas del mercado dejan de ser lógicas del mercado, se van metiendo en la cultura y por la vía de la cultura en la socialización y en la subjetividad. Es decir, que ahora nosotros nos creemos, diría Foucault, emprendedores de nosotros mismos y pasamos a comportarnos como si fuéramos una empresa, ¿verdad? En el sentido de esta lógica de que nosotros también ya estamos metidos en el rush, de que hay que hacerlo todo, que hay que hacerlo todo rápido, que hay que ser eficientes, que hay que ser eficaces, que hay que ser veloces. Vean el correlato de esto en carretera, ¿verdad? Yo quisiera que vayamos haciendo esas asociaciones. Entonces, por una parte, la lógica de la productividad, insisto, de la eficiencia, de la eficacia, se pasa de las empresas a los seres humanos, en el tema específico de la velocidad. Pero también la lógica del emprendedor de sí, va a decir este teórico francés, nos pide que seamos un cierto tipo de persona. Una persona que corre riesgos, habrán escuchado toda esta lógica, desea, ¿verdad? Correr riesgos, sea flexible, tome decisiones, ojalá decisiones rápidas, no sea pasivo, sea una persona activa. Y yo digo, claro, por una parte la cultura nos pide que corramos riesgos y luego en carretera le decimos a la gente, cálmese, ¿verdad? Por una parte la cultura dice, sea rápido, sea veloz, sea eficiente, sea productivo, 1, 2, 3, llegue a los trabajos, no demore, no pierda tiempo. Y por otra parte, necesitamos que en carretera, ¿verdad? Seamos personas civilizadas. Entonces hay contraposiciones interesantes aquí que estamos manejando. El otro tema es lo que los autores y autoras vienen teorizando como la lógica de la meritocracia. Es decir, todo depende del sujeto individual. Y esto se relaciona también con lo que doña Cindy planteaba antes del individualismo reinante. Porque los modelos económicos capitalistas, neoliberales, también necesitan de la priorización de ese sujeto individual. También establecen el egoísmo como una lógica de lo que hay que ser y de lo que hay que hacer. Porque el colectivo, la propiedad colectiva, el funcionamiento colectivo no sirve a los fines del capitalismo en su estructura, ¿sí? Necesitamos personas que cada quien se compre sus cosas, que cada quien crea que el mérito depende de su voluntad, de sus capacidades, de sus esfuerzos y no de la vida en colectivo, no de las políticas públicas, no de la infraestructura y de la estructura vial, no de pensarnos como humanidad en colectivo, ¿verdad? Son lógicas que están en este momento contrapuestas. Entonces, esta idea de usted lo puede todo, ¿verdad? Que recibimos en muchas publicidades y en los discursos contemporáneos, el límite de su voluntad, el esfuerzo es de lo que depende su éxito, que además el tema del éxito es otro componente que necesitamos analizar. Hoy se nos pide que seamos personas exitosas, pero no solo exitosas en el tema laboral, en cualquier cosa que emprendamos. El éxito como un valor contemporáneo. Dice João Freire en Brasil
que nunca la figura del perdedor fue tan duramente cuestionada como en nuestra sociedad actual, ¿verdad? ¿Y qué significa todas estas características que estoy tratando de dibujar? Que le meten presión al ser humano hoy, ¿verdad? Si uno tiene que ser exitoso, si el logro depende de su propio esfuerzo, de su propia voluntad, de su trabajo cotidiano, si se nos pide ser exitosos, ¿verdad? En el ámbito laboral, pero además si se nos ocurrió salir a andar de bicicleta, entonces también debemos convertirnos, si empezamos a caminar hay que terminar haciendo maratones, ¿verdad? Es como esta demanda permanente de sea más, ¿sí? De la milla extra, se dice en las lógicas contemporáneas. Y eso, dice Cecilia Arizaga, una socióloga argentina, nos transforma en personas ansiosas. Y una persona ansiosa es contraproducente a lo que esperamos y necesitamos, primero para la salud emocional y mental de la población, pero especialmente en el tema que nos compete hoy en carreteras. Una persona ansiosa no maneja con calma, una persona ansiosa no revisa el auto, una persona ansiosa, ¿verdad? No tiene las características que necesitamos que tenga en carretera, ¿sí? Otro teórico, también francés, Richard Sennett, va a decir que la nuestra es la sociedad de la incertidumbre. Y esta idea de correr riesgos también tiene que ver con esa vida de incertidumbre que vivimos hoy. Por una parte porque dejamos patrones, digamos, clásicos con los que nos veníamos manejando. Sus abuelos, los nuestros, entraban a un trabajo y permanecían en ese trabajo seguramente toda su vida, tal vez hasta en el mismo puesto. Nuestras personas jóvenes hoy no visualizan esa posibilidad, no tienen esa posibilidad. No solo van a cambiar de trabajo permanentemente, sino que seguramente dentro del trabajo van a cambiar de funciones permanentemente. Entonces, esta incertidumbre también aporta la incertidumbre y a la angustia y a la ansiedad que dibujábamos antes. Si nosotros revisamos los datos de estrés en general, especialmente con naturalidad después de la pandemia, también tenemos picos de estrés en ese sentido. Entonces, ojo las características de la sociedad que tenemos. Evidentemente, esta es una mirada teórica parcial, con unas categorías específicas. Podríamos tener muchas otras para mirar la sociedad contemporánea y las personas que somos hoy. En los años 70, George Simmel, un teórico de la comunicación estadounidense, decía que ya teníamos una exageración de lo personal. Yo pienso que esos teóricos jamás imaginaron cómo sus conceptos se iban a desarrollar en el futuro, ¿verdad? Porque si los tuvimos allá y entonces, y él los pudo analizar en la sociedad estadounidense de esa época, tenemos que pensar el nivel en que lo personal se ha exacerbado hoy. Y eso tiene todo que ver con el análisis que hacemos en carretera. Yo primero, si queda algo yo, y después también yo, ¿sí? Entonces, yo celebro que estemos aquí hablando de empatía, porque sin duda, y celebro que estemos acá hablando de colocar a la persona en el centro, pero hay que dar un paso anterior. Nosotras, nosotros no podemos ser empáticos si ni siquiera tenemos registro del otro, si el otro no existe. O peor aún, como dice el profesor Carlos Sandoval, cuando el otro es construido como amenazante. Y ojo que aquí retomo la idea de miedo que estábamos conversando Agustín y yo en los previos, porque también somos una sociedad que vive con miedo. ¿Por qué muchas de nosotras las mujeres no nos bajamos a ayudar? Porque tenemos miedo a que cuando nos bajemos a ayudar suceda alguna cosa. Socialización de género, sin duda, pero además una lectura correcta de lo que nos ha pasado en la experiencia vital y colectiva, ¿verdad? Vital, individual y colectiva. Entonces, ojo también, ¿verdad? Con cómo, bueno, lo hemos dicho de diferentes maneras, el tema del género se cruza acá. Otro de los elementos que a mí me gustaría colocar tiene que ver con lo que, si se nos mueren más personas peatonas y motociclistas en la vía, y además nos dicen los datos que tenemos en UCR, matamos más animales no humanos en carretera que de cualquier otra manera,
esto es importante como dato también, ¿verdad? Nosotros nos decíamos de ser un país verde y tenemos una serie de políticas y bueno, afortunadamente tenemos una tradición de conservación muy importante y muy valiosa, pero estamos matando en carretera también, no solo nos estamos matando a nosotros mismos, sino a los animales no humanos en carretera. Ese es un dato que tenemos. Entonces, ¿cuál es la valoración de la vida que estamos haciendo? Tenemos datos que son pavorosos. Vivimos en una época histórica en la que hay más personas esclavas que cuando la esclavitud estaba avalada y protegida incluso por los estados. Esos datos son alarmantes, pero también, digamos, nos sirven para explicar, tristemente nos sirven para explicar por qué nos comportamos frente a la vida propia y la ajena en carretera de la manera en que lo estamos haciendo. ¿Verdad? Si tenemos esta forma y esta mercantilización de la vida en la actualidad, también en carretera vamos a ser consecuentes con ese desprecio por la propia salud y por la, ¿verdad? Por la seguridad ajena. Y creo que puedo cerrar la discusión con otros 2 elementos, tal vez 3. Es interesante lo que traía antes doña Cindy a colación sobre el tema de los límites, ¿verdad? Porque si se nos pide que andemos rápido, que seamos productivos, que no perdamos tiempo, que corramos riesgos, que seamos protagonistas, que nos coloquemos primero, ¿cómo le hacemos caso a las normas culturales y a las normas, verdad? Si yo estoy primero, el otro no me importa, pero además las normas, el cumplimiento de normas también pasa por un nivel de humildad de decir, hay una autoridad que me supera, yo no mando en este espacio, no me mando solo en este espacio. Entonces el tema de los límites, claro, que es un tema que empieza en casa sin duda, pero que tiene que ver con el colectivo también. Entonces creo que ahí el cumplimiento de normas en carretera también pasa por estas categorías que hemos analizado, ¿verdad? Por esta primacía del sujeto individual, el exceso de lo personal, y también incluso uno podría meter en esa ecuación la pérdida de crédito en las instituciones públicas, en la institucionalidad, la fragilización intencionada de la institucionalidad pública, porque yo tengo que seguir las indicaciones que están en la vía pública, sí, eso responde a una autoridad en la que yo no creo, ¿verdad? Entonces, todo el tema de la crisis de autoridad, que yo pensaría que a veces en estos tiempos confundimos autoridad con autoritarismo y eso es sumamente problemático, sumamente problemático. Dice un teórico británico que para vivir en sociedad alguna autoridad tiene que ser respetada, alguna responsabilidad individual tiene que ser asumida. Y cierro mi intervención intentando contestar la pregunta ambiciosa de Agustín, sobre cuáles son salidas. Yo creo que sin duda la perspectiva humanista es una salida, poner a las personas en nuestras diversidades en el centro, revisar el tipo de sociedad que somos y el tipo de cultura que aceptamos, diría Bourdieu, que volvimos sentido común, ¿verdad? Que naturalizamos como esto es lo que es. Y para mí personalmente la comunidad y el colectivo son salidas, porque yo puedo dejar de verme el ombligo si pienso en los otros. Yo puedo pensar en el colectivo si reconozco la existencia ajena y digo, bueno, no estoy solo yo, ¿cómo estamos juntos? Como en la campaña, ¿verdad? ¿Cómo empiezo? A mí me hace mucha gracia pequeñas imágenes que uno tiene, la persona que llega a la playa y decide qué música, durante cuánto tiempo y a qué volumen el resto de las personas que en ese instante habitan la playa van a escuchar. Pero es que el otro no es reconocido como competente en ese espacio, el otro no existe, ¿verdad? Entonces, creo que la comunidad, la comunalidad, debería ser una reflexión que estemos haciendo y una propuesta de cómo ser mucho más comunitarios y comunitarias en ese sentido. Creo que por ahí podríamos. Muchísimas gracias. Y yo creo que en este espacio, del que estemos en un instituto de educación, nos pone también a reflexionar en qué momento
es que nosotros empezamos a competir por espacios y por quién es el que tiene el parlante más grande en la playa para poner la música más dura, ¿verdad? Y cuál tipo de canción. Yo quisiera, porque digamos también para optimizar el tiempo, abrir el espacio y por si alguno tiene alguna consulta o comentario para las expositoras, y si no, hacerles una pregunta. Creo que todos en algún momento, y a mí me fue muy revelador cuando estuve trabajando con los compañeros de la NAME, la teoría del queso suizo. Digamos que es aquel espacio en donde uno tiene que ir cerrando los huequitos para evitar los errores que pueden estar cometiendo las personas a lo largo de una infraestructura o un sistema, ¿verdad? Entonces, cada barrera que uno va poniendo, cada lonja de quesito, nos va a ir ayudando a frenar esas partes, ¿verdad? Podemos atender desde la NAME el tema del estado de las carreteras, de la infraestructura, de la inversión, pero siempre van a haber nuevos huequitos, ¿verdad? Y cada uno de esos huequitos, a veces nosotros mismos somos los responsables de hacerlos. Yo hacía una analogía en algún momento y tal vez me gustaría que hicieran una referencia en 2 minutos cada uno de ustedes de cómo le enseñamos a nuestros hijos. Los que tenemos la oportunidad de tener hijos siempre tratamos de evitar los errores que nosotros cometemos, pero siempre caemos en nuevos errores. El simple hecho de brincarnos un semáforo o de cruzar en la mitad de la calle o de decirle, agáchese porque ahí está el oficial de tránsito y usted no anda el booster, o que no está amarrado con el cinturón, ¿verdad? Empieza a generar patrones de aprendizaje y empiezan a generar cortocircuitos. Por eso la pregunta era, ¿en qué momento, en qué etapa de la edad de la vida tenemos que cambiar eso? ¿Y cuántas generaciones tenemos que esperar para que eso cambie? ¿Verdad? Que eso es lo más triste. Porque ahorita, como bien decía doña Cindy al inicio, el método punitivo es el más efectivo. Tomen $500,000 de colones, 500 millones, le quitamos la moto, pero y consigo otra más barata. ¿Verdad? Siempre eso no va a cambiar y va a ser, digamos, un evento que va a seguir a lo largo de la vida de esas personas. Pero ¿cómo hacemos ese cambio? Digamos, ¿cómo realmente tenemos que esperar 2, 3, 4, 5 generaciones para dar un cambio? Mientras tanto le vamos dando a la gente, perdón por la expresión, garrote, y conforme más garrote le demos, esperamos que la gente se acostumbre más a respetar las señales. ¿O qué hacemos? Porque yo creo que la inversión en educación, la inversión en campañas, la inversión en estrategias ha sido muy alta, y los que analizamos datos en algún momento siempre vimos los mismos patrones. Solo cuando nos quedamos encerrados en pandemia, el patrón cambió. Levantaron las medidas y otra vez. Entonces, mientras algunos en el público piensan tal vez algunas preguntas, empezamos con estas 2 minutitos. Por favor. Bueno, en realidad yo pienso que las medidas han de ser conjuntas, porque aunque nosotros vayamos a los centros educativos, llevemos los programas, les enseñemos, a los chicos los tenemos 40 minutos, pero luego en casa ellos ven que los montan, y usted va a los kinder, que tal vez son los que todavía tienen como esa honestidad a flor de piel, y les preguntan, ¿cuánto les montan mamá y papá en la moto sin casco? La mitad del kinder. Entonces, si usted con el ejemplo no educa en casa, nosotros podemos seguir invirtiendo en educación que no va a tener una réplica. Esto es como cuando usted aprende a hablar inglés y siempre le dicen, la forma de aprender el idioma es vivirla. Pues esto es igual. Nosotros podemos enseñarle a los chicos, pero si en casa no replicamos el modelo, entonces yo a la gente siempre le digo, pienso que esto es un tema de reto. Como un reto, pónganse que van a vivir la modificación de una conducta, porque esto no es para todos, yo es porque lo vivo, ¿verdad? Constantemente. Pero entonces yo pienso que como reto son estos. Vamos a vivir una cosa. Nos vamos a proponer, si yo soy una persona que me estorba el cinturón, que durante un año voy a estar consciente del cinturón y me lo voy a poner, porque es una conducta repetitiva que ya yo voy a adoptar. Si yo tengo una agresividad particular porque me molestan las motocicletas, voy a estar pendiente de que le voy a ceder el espacio a las motocicletas, aunque sea por una actitud social, por una imposición. Yo estoy imponiéndome un hábito, porque cuando nosotros vemos cuántas generaciones van a pasar para que yo logre incidir en un comportamiento, vamos a las reflexiones que nos acaba de hacer y decimos, bueno, es que la situación es más crítica aún, porque este individualismo no está cerca de que la sociedad lo vaya a mitigar, cuando más bien
lo exacerba todo el tiempo porque es lo que necesita. Entonces creo que pasa por la necesidad. ¿Cuántos muertos más estamos dispuestos a tolerar como sociedad? Porque esa es la consecuencia, no hay otra. Aquí no se trata, yo comparto, yo uso el transporte público por convicción porque, como dije, tengo 23 años de trabajar en el MOP y si yo no soy capaz de usar el transporte público, no le puedo imponer al otro que lo use. Porque si yo trabajo en algo que creo que es tan malo que no lo uso yo, ¿cómo pretendo que el otro lo use? Entonces yo soy usuaria de transporte público y vivo el caminar con tacones, porque soy una apasionada de los tacones, por las aceras de este país, y me he quedado sin tobillos no sé cuántas veces, pero lo sigo haciendo porque cuando nosotros como usuarios le exijamos a la administración la optimización de esos recursos, es cuando nosotros recuperamos nuestro espacio. Entonces, yo creo que es un tema de todos los días, de todas las familias, de todos los momentos, porque ya no podemos esperar más. No hay una sola generación, porque mañana, lastimosamente, y Dios no lo quiere, puede ser mi familiar el que yo esté enterrando porque se murió en una carretera, porque mi hijo conduce, porque mi papá es un peatón, porque mi mamá conduce. Es que nadie está exento en esta guerra. Y si la decisión no es ya, no podemos esperar que la sociedad deje de exacerbar el individualismo, porque no estamos para esperar ni un minuto más. ¿Me lo prestas? Gracias. Me encantó, quería decir que me encantó la forma en que explicaste por qué tenemos esta visión individual y mercantil que se traduce en el carrocentrismo en gran medida, ¿verdad? Y cómo al final estamos priorizando todo lo individual versus lo colectivo. Y yo creo que es ahí, digamos, creo que hay que ver, es difícil hacer un cambio de estructura cuando desde que nacimos estamos en la lógica de individuo, 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 pero ¿cuál es el beneficio de lo colectivo? Yo creo que es ahí donde está la cosa, o sea, ¿en qué me beneficia a mí empezar a cumplir normas que están impuestas como colectivo? Porque en esa lógica del individualismo la gente tiene que ver un incentivo personal para hacer ese cambio. Luego puede ver los beneficios de la colectividad. Y por cierto, a mí me llama mucho la atención, yo creo que en Centroamérica tenemos un modelo de vial copia y pegue de Estados Unidos, sin duda alguna, que es ahí donde uno ve países que tienen un esquema mucho más colectivo, la gente entiende la necesidad de parques, de aceras, de conectarse entre ellos, de tener espacios de conexión, pero aquí hay que empezar por decir, suave un toque, cuál es el beneficio de volver hacia lo colectivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que hacer la reflexión de me pongo el cinturón para salvar mi vida, pero también porque eso puede tener un beneficio para los demás. O no manejo alcoholizada para, obviamente, evitar una muerte de otros y también, pues, un autocuido. Entonces, es como a cada cosa a la que vayamos dando un avance es cuál es el beneficio de lo colectivo. A mí me encantaría pensar que en algún momento vamos a lograr que la gente vea el incentivo en lo colectivo versus lo individual. Esta famosa imagen de cuánto espacio usan la calle 50 carros versus un autobús. La gente no hace ese clip. ¿Por qué? Porque no ve un beneficio propio. El día que el bus sea más barato, más rápido y cómodo, la gente ya va a dejar de pagar el marchamo, la gasolina, comprar el bendito carro que es carísimo, etcétera, etcétera. Tiene que haber un beneficio personal para pasar hacia lo colectivo. Ya en lo colectivo podemos tener otras reflexiones de cómo, por qué, pero creo que un poco por ahí debería ir la cosa. Yo puedo hacer, gracias. Bueno, yo creo que cuando en la infancia, Agustín, Katia lo decía en la presentación de los datos, para la adolescencia ya tenemos un patrón bastante estable de comportamiento prosocial o no. Entonces nos toca trabajar con niñas, niños y niñas a las ya, ¿verdad? Coincido con el a las ya. Necesitamos que estos cambios se den inmediatamente porque si no las generaciones se van a reproducir en estos patrones de comportamiento que ya tenemos. Lo que está comprobado es en adolescencia tenemos ese patrón ya estable, ¿verdad? Que dibujaba Katia con los datos. ¿Qué elementos aportaría lo que ya dijeron las colegas? Yo creo que hay un tema de reconocimiento de la vulnerabilidad y de la fragilidad que sería maravilloso ponerlo en la agenda personal, familiar, colectiva, institucional, porque una parte de correr estos riesgos, una parte de no reconocer que yo me puedo accidentar,
tiene que ver con la prepotencia de no reconocer la fragilidad de la vida, ¿verdad? De no, y bueno, es lógico que en esta sociedad no reconozcamos, ¿verdad? Porque no se nos impulsa a decir, sí, incluso la psicología, que fue mi primera formación, ha hecho mucho daño con ofrecernos categorías como decir emociones positivas y emociones negativas, y meter la tristeza o el miedo o el enojo en el cajón de las emociones negativas. Yo me peleo mucho con esas categorías, porque está bien estar triste, está bien tener miedo, está bien reconocer que somos también frágiles, que somos también vulnerables, nosotras, nosotros, nosotres y las otras personas con las que cohabitamos. Yo creo que una parte de toda esta lógica de la violencia pasa porque también nos creemos un poquito, bueno, y la pandemia nos sacó por completo de la categoría usted es invulnerable, ¿verdad? Con la que estábamos operando. Y sí, ahí en tu ejemplo, Agustín, la psicología, y en esta parte ha hecho muy bien, nos ha enseñado que no importa el discurso, importa el aprendizaje por observación. Esa teoría antigüita, pero se mantiene totalmente vigente. Las chicas, los chicos van a aprender mucho más de lo que nos ven hacer, de lo que le podamos decir. Incluso después de hacerlo les podemos decir, no haga lo que yo hago, haga lo que yo digo. No funciona. Aprendizaje por observación es mucho más poderoso que cualquier otro tipo de modelaje. Y a mí me llama mucho la atención esto de los límites y con esto cierro. Tendemos como sociedad a transitar en algunos casos péndulos, en algunos casos. Pasamos de una generación de padres, madres, abuelos y abuelas que ponían límites absurdos y autoritarios desde simplemente yo soy el que mando y se acabó, a una generación de padres y madres que con las mejores intenciones dejaron de establecer algunos límites vitales e indispensables. Y entonces cosas tan básicas como que una niña pequeña o un niño pequeño elige si saluda a la visita que llegó a la casa. Y el saludo es el reconocimiento primero de la existencia del otro. Es la forma más básica de decir, me estoy enterando que estás ahí. Y si estos niños y niñas están creciendo, solo con ese ejemplo, estamos colocando un límite que no está, estamos dejando de colocar un límite que es indispensable. Sí, no queremos que les pase como a otras generaciones, como bien lo dibujaba Aquino en su caricatura de Guillo dándole un beso a una señora en la calle y se la imaginaba como un hipopótamo, ¿verdad? No es eso, porque eso también puede ser violento, pero el reconocimiento del otro tiene que empezar también en la infancia. Muchísimas gracias. Abro el espacio tal vez para un par de preguntas. Si hay alguno. Ay, mil gracias. Le agradezco. Gracias, Agustín. Bueno, en primer lugar, bueno, a todos gracias por la participación y bueno, por supuesto que un panel de lujo con 3 mujeres extraordinarias con una gran trayectoria y que hoy nos han dado un mensaje muy interesante. En realidad creo que más que una pregunta es un comentario para aportar un poquito a la discusión de todo ese tema de agresividad y comportamientos en la vía. Bueno, en mi caso, en una semana típica, creo que esa ha sido un poquito atípica, pero generalmente mi movilidad es más o menos un 70% en bici, un 20% como peatón y un 10% en vehículo particular, más o menos. Así me movilizo yo en el día a día. Y a veces veo como una cierta analogía con lo que a veces se vive o los comportamientos que a veces se dan ahora típicamente en redes sociales a nivel de agresividad. En el sentido de que, por ejemplo, sale tal noticia, ¿verdad? Con aquellos titulares que tienden a veces a ser muy amarillistas y empiezan, ¿verdad? A veces la gente se divierte más o se centra su atención más en los comentarios, ¿verdad? Que en la misma noticia. Y vemos estas guerras a veces, ¿verdad? Entre personas que no se conocen, está su nombre, pero para fines prácticos es anónimo, ¿verdad? Y que posiblemente, si esas dos mismas personas que están peleando en redes sociales, usted las pone en un espacio físico de frente, viéndose, y tira el tema para discusión, posiblemente la dinámica sería completamente diferente, ¿verdad? Y yo a veces esa analogía la traslado al ambiente vial, porque mi experiencia de, por ejemplo, cuando soy ciclista,
es muy diferente de cuando soy, digamos, conductor. Claramente, de la existencia del vehículo se generó esta burbujita, ¿verdad? De espacio privado, en donde cada quien, ¿verdad? De aguas común, vidrios arriba, etcétera, se despersonaliza, ¿verdad? Totalmente. Ya no es persona contra persona, sino que es vehículo contra vehículo. La persona entonces siente que eso le da el derecho, ¿verdad? A ofender, a exigir espacio, etcétera. Y nuevamente, ese espacio que todos deberíamos de entender que es espacio público, y que hablamos nuevamente de la colectividad, se ha querido, digamos, como privatizar o generar como este espacio es mío, ¿verdad? Y ahora esta gran lucha inclusive por transformar las calles y generar infraestructura ciclista, peatonal, etcétera, los conductores tienden a verlo eso como que les están quitando el espacio que les pertenece, pero es espacio público, ¿verdad? Es como, ¿en qué momento? ¿En qué momento dejamos pasar en cuestión de unas décadas en la historia de la humanidad a este empoderamiento y dejamos de que este vehículo se convirtiera, ¿verdad?, en toda una transformación mental y social de exigencia de lucha por ese espacio? Y nada más cierro para decir que, por ejemplo, cuando soy ciclista, es muy diferente la interacción. Por ejemplo, llego a un semáforo, el semáforo está en rojo, entonces típicamente los ciclistas y los motociclistas nos ponemos al frente del semáforo y a veces he hecho como ciertos experimentos sociales, digámoslo así, de hablar con alguno de los que está ahí, mientras que uno está esperando 1 minuto y medio, 2 minutos a que se ponga el semáforo, entonces uno usa cualquier tontera para hacer conversación con el motociclista. Mira, está lloviendo, entonces mira esa capa que no es muy caliente o lo que sea. Y ya empieza a haber una conversación básica de unos pocos segundos, pero ya empieza a haber empatía, se personaliza y eso no se puede hacer entre una persona de un vehículo a otro, ¿verdad? Entonces es muy, digamos, es muy interesante y bueno, eso nos genera, digamos, un reto de cómo combatir eso. Pero bueno, más que todo era eso, era compartir un poco esa analogía a veces con redes sociales y cómo esa agresividad definitivamente se nos ha ido calando muy fuertemente. Gracias. Tenemos súper metido en la palabra, el individuo. Sí, total. Hola, muchas gracias por el espacio. Yo también estoy como un poco sorprendido de la forma en la que perdimos nuestro espacio público, ¿verdad? Es decir, en ese territorio pasamos 1000 de años caminando por los bosques, por los campos, por las fincas, por las calles, y ahora caminamos por lo que queda de aceras si la hay, ¿verdad? Y me parece como el robo más extraordinario, digamos, en la historia de este país, ¿verdad? El del espacio público. Bueno, muy graciosa como ustedes saben, porque ustedes representan como 3 sectores particulares, ¿no? Desde un sector que fue más político, ¿verdad? Un poco más ejecutivo y otro de la academia, y me parece que es solo así, ¿verdad? Porque no hay un espacio claro como por dónde entrarle a esto, ¿verdad? No hay una ruta clara, si vamos a tener que entrarle por todo lado para resolver ese tema. Y agrado, es decir, me agrada el enfoque y lo aprecio, me parece que suma montones. Han hablado un poco como de la coherencia también, ¿verdad? De utilizar el transporte público para ir al trabajo. Desde ese lugar uno puede mantener una postura un poco más activa, ¿verdad? De demanda y de propuesta. Hablan también de empatía, que resulta innovadora a veces, incluso dentro de algunos espacios, ¿verdad? Si se comprende bien y se aplica. Es compleja a veces, ¿verdad? También de implementar. Hablan también de educación temprana, por supuesto, fundamental, y hablan de campañas. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que Dele Paso a la Cortesía funcionó bastante bien, la de los corazones, ¿verdad? En la carretera, es muy impactante. La del chasis o votos, así, ¿verdad? Es decir, han habido varias. Tienen un efecto temporal, ¿verdad? Es decir, la campaña pasa, Bueno, tiene que ver con disminuyen un poco, mejoran los índices, ¿verdad? De violencia en carretera y luego las cosas retoman su curso normal. Y me parece que eso tiene que ver con algo que es tan obvio, es tan evidente, se ha vuelto como ubicuo, ¿verdad? Que casi no lo hemos tocado en ese espacio. Que tiene que ver con el diseño del espacio, ¿sí? A mí me orienta mucho una máxima que dice que el diseño condiciona el resultado. Entonces, estamos hablando de todo esto, pero yo lo percibo como una medida paliativa si acaso, ¿verdad? Si acaso.
por más esfuerzos del consejo, de la academia, de sociedad civil, ¿verdad? Podremos pasar trabajando 10 años en esto, pero si el diseño de las vías permanece igual, la gente va a estar condicionada a operar de la misma manera. Entonces, en ese sentido, yo tengo una pregunta tal vez dirigida a cada una de ustedes. La primera es, ahora, por ejemplo, mencionábamos cómo entramos aquí a la universidad y de pronto las condiciones son otras, es mucho más práctico esto, ¿verdad? Pero es que también hay pasos a nivel, ¿verdad? Hay los apodotáctiles, hay Acera Sánchez, está arborizado, entonces no creo que sea solamente un tema como cultural, ¿verdad? Porque la misma gente que se porta bien, sale y no necesariamente se porta bien. Entonces, yo creo que el diseño es súper importante. Desde la escuela o desde ese espacio, ¿habría interés, les parece oportuno, enfocar un poco la investigación hacia... Es decir, entendemos que el género, entendemos que la edad, pero los elementos en la calle que condicionan a la gente a comportarse de esta forma, porque eso sí sería información súper valiosa para las instituciones, para el MOP, ¿verdad? Para el Consejo, para los diputados y diputadas, ¿verdad? De cada periodo, para poder entender cómo es que con datos sabemos que el diseño de las vías, ¿verdad? Puede influir de una forma u otra en cómo la gente se comporta. Entonces, eso me parece un área de investigación interesante, ¿verdad? Luego, desde la experiencia en la asamblea, ¿cuáles son las principales objeciones para cambiar un poco la dinámica de la norma y el diseño de las vías, ¿verdad? De alguna manera. Y desde el área también más, tal vez, ejecutiva, ¿qué frena la implementación de otro modelo? ¿Qué lo frena? Porque nuestras calles son como una máquina de escribir ya viendo computadoras. Es decir, es un modelo viejo, anticuado, que ha demostrado no ser útil, ni siquiera para mover carros es útil, ¿verdad? A pesar de que está enfocado y dedicado exclusivamente a esto. Los carriles son muy anchos, la gente va a acelerar en las noches, ¿verdad? Los buses tienen que compartir la misma calle con las bicicletas y con los carros. Va a haber un despelote, es un hecho, por más que eduquemos a la gente. Entonces, ¿qué frenan las implementaciones? Y hay esperanza. Yo veo lo que estoy haciendo ahorita con el proyecto MUEVE y con 15 gobiernos locales, ¿verdad? Del área metropolitana, del sector de influencia del DEC. Pero ¿qué frena esos cambios? Sí. No, si ustedes quieren hablar. Bueno, tal vez yo le voy a decir que frena el presupuesto. Sin dinero no se pueden hacer los proyectos, entonces podríamos diseñar miles de proyectos. Yo le puedo decir que desde el Consejo de Seguridad Vial actualmente trabajamos con los gobiernos locales en el diseño de planes de movilidad segura, saludable, sostenible, pero luego tienen que implementar. Y sin presupuesto para la implementación, no podemos, siempre vamos a ir rezagados, porque los proyectos que diseñaron hace 6, 8 años son apenas los que están alcanzando contenido presupuestario ahora. Entonces, es un tema presupuestario. Si tuvieran recursos materiales y humanos suficientes para que la implementación sea tan veloz, ¿verdad? Que pudiéramos tener diseños mucho más modernos, pues entonces ahí estaríamos hablando de otra cosa, pero sin duda alguna estamos hablando de un tema presupuestario en la limitación que se tiene. ¿Qué limita las decisiones en el plano político? Yo diría que el diseño de la institucionalidad, porque digamos, una de las cosas que a mí me dejó clarísima la discusión del tren y ahora el tema de los años y los autobuses es los espacios de toma de decisiones están desbalanceados. O sea, el sector autobusero tiene un peso enorme, per se no es negativo, o sea, son un servicio que necesitamos. El tema es que el desbalance en la toma de decisiones institucional se nota demasiado. O sea, el lobby político que hace el fin de lucro vinculado al transporte y a la movilidad es apabullante, quizás esa es la palabra. O sea, yo lo vi, llamadas de teléfono de ciertas cámaras de transporte cambiando decisiones. Eso no debería ser en un sistema democrático de frenos y contrapesos, donde está bien que el sector empresarial tenga una representación, pero no puede ser tan desequilibrado. Esa es la razón por la cual, digamos, el sistema está más pensado, pareciera, en el fin de lucro de estas instituciones que del peatón y la peatona, porque
como contrapeso, la ciudadanía no tiene una palanca y la institucionalidad está atada. Yo también diría en el diseño institucional que sí hace falta una visión, un cambio de visión. Yo concuerdo con la influencia del sistema capitalista. De alguien le servía vender carros y eso es un negocio. Entonces había que venderle a la gente que se necesitaban calles para que la gente comprara autobuses. Eso es un negocio y está vinculado al sistema capitalista. Y entonces, como no venimos desde la colectividad, eso permeó la institución también. O sea, el MOP está en gran medida pensado en darle servicios a los automóviles en gran medida. Sí tiene una parte institucional de sensibilización, sí tiene para regular el servicio público, pero al final el contrapeso es demasiado. Perdón que insista, pero es que estoy en la fase de duelo todavía con el tren, honestamente, pero es que, o sea, realmente traumático, demasiados años, hacer el esfuerzo, conseguimos la plata, además con fondos verdes tal, y al final también ese sector empresarial, por un asunto de mero miedo de que su negocio se caiga, hacen una presión terrible. Entonces sí hay un desbalance en la institucionalidad respecto al diseño que tenemos para la toma de decisiones. Hay que, como el peatón o las personas en el centro y la colectividad, eso tiene que verse así graficado en la institucionalidad para que pueda dar resultados. Claro. Y mientras tanto, desgraciadamente, esas empresas autobuseras en gran medida tienen una gran influencia en la financiación de las campañas y por tanto un compromiso con los tomadores de decisiones, y eso es un círculo vicioso año tras año. Entonces sí, el diseño institucional tiene que cambiar para que eso realmente cambie, para que haya una perspectiva distinta hacia lo colectivo. Muchas gracias. Creo que con eso. Gracias. Voy a insistir en lo que ya dijeron las colegas del panel. Yo creo que el tema es que lo mercantil priva sobre lo humano, ¿verdad? Y insisto, incluso en carretera sobre lo animal no humano también en este momento, ¿verdad? Y ahí, segundo lo que dice Carolina, tendríamos que educar a las nuevas generaciones, no solo en el reconocimiento del otro, en la empatía, en los límites, en la solidaridad y en el comportamiento prosocial, sino además en el ejercicio ciudadano activo, porque si Carolina y su equipo hubiesen tenido atrás un grupo de gente, ¿verdad?, que moviliza. Una colega nuestra, Margarita Sala, siempre decía, necesitamos la calle y la institucionalidad, porque sin una y sin otra, al final no tenemos el brazo político para que las cosas cambien. Yo creo que sin ejercicio ciudadano activo no hay ese contrapeso al mercado que priva en las decisiones. Podemos tener las mejores intenciones, podemos tener los mejores datos, podemos producir investigación y tener la conciencia y la sensibilización, pero al final la toma de decisiones también pasa en ese sentido que te preocupa a vos por las decisiones políticas. Y ahí es ciudadanía haciendo presión. Se me olvidó una cosa más, perdón. Vinculado con el tema de cómo se incorpora la ciudadanía a la institución. O sea, ahí sí hay que hacer como un esfuerzo del cambio y de cómo no solo es cambiar la estructura institucional, sino también la conciencia y la sensibilización de los técnicos y las técnicas tomadoras de decisión, que me parece como importante, que también en ese diseño está haciendo falta. Muchísimas gracias a doña Cindy, doña Carolina, a Lisbeth, doña Katia, compañera, de verdad, por este espacio, por estas reflexiones, por esta información hoy en el día, en este foro de reflexiones acerca de la interacción social en el comportamiento vial. De parte del Observatorio del Desarrollo, del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales y del Programa de Infraestructura del Transporte y del Instituto de Investigación en Educación, les damos un cordial agradecimiento. Les invitamos a los presentes a compartir ahora con nosotros un refrigerio, a los que nos acompañan en línea. Muchísimas gracias por la sintonía y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestros espacios para futuros eventos y espacios de discusión en este tema. A todos y todas, que pasen un muy bonito día. Muchísimas gracias.